La partida comenzó con la jugada D4, D5 y C4. Tenemos al famoso gambito de dama que puede derivar en innumerables variantes. C6. Después de este movimiento puede seguir la defensa eslava o la defensa semieslava. Todo depende de la posición del alfil de C8. Caballo F3, caballo F6, caballo C3 y E6. Esta jugada define la defensa semieslava, conocida por tener variantes muy agudas. Alfil G5. En lugar de alfil G5 también se puede jugar, por ejemplo, E3, caballo D7, dama C2, alfil D6 y alfil D3, dejando al alfil de casillas negras detrás de la cadena de peones. Después de alfil G5 que se jugó en la partida, D por C4. Ahora D por C4 gana un peón, pero a cambio permite que las blancas ocupen el centro con E4, que es efectivamente lo que terminaron haciendo las blancas. E4, y ahora como podemos observar, las blancas tienen un buen centro de peones, pero a cambio tienen un peón de menos. Las negras se aferraron al peón con B5, defendiéndolo ya que estaba amenazado por el alfil de F1. Y después de E5, que parece que gana una pieza porque está atacando un caballo que además está clavado, pero las negras tienen un recurso bastante sencillo, simplemente jugando H6. Ahora las blancas tienen que retirar su alfil, porque si, por ejemplo, capturan al caballo, simplemente nos capturan al alfil, y cuando capturemos el peón de G7, alfil por G7, y las negras conservan su peón de más, y ahora tienen como ventaja extra la pareja de alfiles. Por lo tanto, esto no conviene a las blancas, y jugaron alfil H4. Ahora, G5, y si simplemente retiramos el alfil a G3, nuestro alfil queda bastante mal, porque está bloqueado por nuestro propio peón de E5. Por lo tanto, las blancas tienen que recurrir al sacrificio del caballo, que es una muy buena jugada, ya que después de H por G5, alfil por G5, el caballo ahora sí está clavado y también amenazado por el peón, y ahora sí se va a perder. Es decir, las blancas van a recuperar la pieza y van a quedar con buena posición. Caballo de B a D7, E por F6, alfil B7, alfil E2, jugadas de desarrollos simples, y ahora caballo por F6. Una variante más común es la jugada dama A5 en esta posición, enroque corto y enroque largo. Después de caballo por F6, alfil F3, mejora la posición del alfil poniéndolo en la gran diagonal y además presionando el peoncito de C6. Alfil E7, G3. Esta idea suele ser para poder avanzar el peón de H4, ya que como sabemos este es nuestro peón pasado, ya que no hay ningún peón que lo pueda detener. Después de G3, otra posibilidad era simplemente comer el peón, que parece que gana un peoncito, porque el peón de C6 está clavado. Si nos comieran ahora, simplemente nos comemos al alfil de B7 y hemos ganado un peón, es decir, lo hemos recuperado. Pero es una mala jugada, ya que después de caballo por B5, el negro tiene a su disposición el recurso dama A5, que gana una pieza, ya que nos ataca el caballo también. Y si lo regresamos, para que no nos los coman, simplemente nos hacen dama por G5 y nos han ganado una pieza y seguramente la partida. Por lo tanto, después de la jugada G3, no es posible capturar el peón de B5. Y las negras continuaron con dama B6, enroque corto y enroque largo. Ahora, el peón de D4 está bajo mucha presión, ya que está amenazado por la dama y está amenazado por la torre. Así que las blancas decidieron entregarlo de una vez, pero a cambio obtener una buena posición para sus piezas, obteniendo la iniciativa. Jugaron dama E2. Otra posibilidad es jugar, por ejemplo, A4 y después de B4, A5, dama por D4, intercambiamos damas, seguido de A6, alfil A8, caballo D2, simplemente torre D3 y alfil G2. Y estamos en una posición de aproximada igualdad, aunque sigue siendo muy complicada. Después de dama E2, dama por D4, torre de F a D1, dama C5 y H4. Esta jugada tiene doble propósito. Por un lado, permite que el peón avance porque es un peón pasado. Lo que amenaza más adelante es simplemente avanzar para coronar. Y además, en este momento, da protección al alfil de G5 que estaba amenazado
por la dama. Después se jugó torre DH a G8, intercambiamos torres y ahora alfil por F6. También se podía jugar, por ejemplo, alfil E3 y después de que la dama se quitara, capturar al peón de A7 recuperando el peoncito que teníamos de menos. Pero las negras prefieren simplificar la posición para quedarse con el peón de H pasado. Prefiere la calidad de peones a la cantidad. Después de alfil por F6, caballo E4, dama E5, caballo por F6, dama por F6. Todo esto forzado. Esta secuencia simplificadora dejó a las blancas con un peón pasado en la columna H, del que ya habíamos hablado. Y las negras como compensación tienen un peón extra. Ahora la partida va a girar en torno a qué es más importante, el peón de más o el peón pasado de la columna H del blanco. Ahora las blancas juegan H5 con doble propósito. Primero, avanzar el peón para acercarlo un poquito más a la coronación y por otro lado quitarlo de la amenaza de la dama, ya que estaba amenazando con capturarlo, ya que este peón está clavado por la torre y no iba a poder recapturar. Después de torre de 8, A4, intentando simplemente abrir líneas por donde está el enrocado del rey enemigo. C3, A por B5, C por B2, torre B1 y C5. Lo que intenta es más o menos mantener la posición cerrada, ya que su rey está bastante expuesto en el flanco de dama. Alfil C6, otra posibilidad simplemente era tomar el alfil y después de rey por B7 y torre por B2, parece que el blanco tiene clara ventaja en esta posición. Pero decidieron jugar alfil C6, A5, torre por B2, A4, torre D2, A3, torre A3, dama C3, H6, acercando un poquito más el peón a la coronación, torre H8, dama D1. Esta jugada crea una amenaza muy simple que es dama D7 jaque y después dama por B7 jaque mate. Por lo tanto, las negras capturaron el alfil, las blancas recapturaron y ahora dama D4, bloqueando la amenaza que otra vez era dama D7 y dama B7 mate. Las blancas no quieren cambiar damas ya que tienen ataque, por lo tanto jugaron dama B3 y después de dama B4. Aquí, por ejemplo, si las blancas simplemente capturan el peón, seguiría dama B7 jaque, rey D8, C7 y después de que el rey se quite simplemente coronamos y tenemos una dama extra. Por lo tanto, el peón de H6 no puede ser capturado y las negras jugaron dama B4, una vez más bloqueando la entrada de la dama en el campo enemigo. Dama D3, torre D8 y ahora la dama puede penetrar por la casilla A6 dando jaque, rey C7 y ahora sí capturamos al peón pasado de las negras de A3. Dama B1 jaque, rey G2, torre D1. Las negras también han penetrado y pueden dar jaque en la columna G y después en la columna H cuando el rey se haya quitado ahí. Dama A7 jaque, rey por C6 y ahora las blancas tienen una secuencia ganadora. Comenzando con dama A8 jaque y después de que el rey movió a D6, simplemente H7 y en esta posición las negras abandonaron. Debido a que si por ejemplo capturan al peón de H7, continuaría dama D8 jaque capturando a la torre. Por ejemplo, cuando el rey se quite, simplemente dama por D1 y tenemos una torre de ventaja y posición completamente ganadora. La otra posibilidad es simplemente, en lugar de capturar el peón, entrar con la torre dando jaque, pero después de rey H2 podemos observar que ya no se puede dar el jaque en H1, ya que la dama, cubre desde A8. Por lo tanto, en esta posición, después de H7, las negras abandonaron porque están completamente perdidas. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Hasta la próxima.